Hola, espero que estén muy bien. Bueno, hoy quería hablar de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, porque nosotros, los seres humanos, ¿no? Tenemos una tendencia a seguir sufriendo para las cosas que nos están pasando. Hay una grande diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo puntual. Por ejemplo, podemos ver que en los niños cuando juegan y si se caen hay un dolor y ahí están llorando, o sea que acogen la emoción que están sintiendo, le dan su lugar y la están experimentando, la están vivenciando. Bueno, y una vez que lloraron o que se enojaron, que empataron, ¿tá? Por ese enojo o por ese dolor que tenía esa lastimadura, pueden pasar a otra cosa. Y por eso podemos tener una enseñanza grande de los niños antes de los 6, 7 años, porque vemos que ellos están en el momento presente. Ahora, ¿qué nos causa sufrimiento? Porque hay que saber que el dolor siempre vamos a tener experiencias agradables y otras experiencias que son un poco menos agradables. Sin embargo, convendría no juzgar justamente. Siempre queremos estar en la satisfacción permanente, la satisfacción inmediata, el placer y bueno, y eso nos lleva en realidad a desarrollar mecanismos de defensas o a optar por algunas cosas. Estoy pensando en particular en alguna dependencia, la dependencia emocional, afectiva hacia una cierta persona, estar siempre con esa persona, ¿no? O estar siempre con gente, siempre estoy rodeada con gente, siempre estoy en pareja, siempre necesito hablar con una amiga por teléfono, por ejemplo, lo que no permite a nosotros estar con nosotros mismos. Entonces, bueno, sin hablar, por ejemplo, del consumo de alcohol, bueno, que nos causa un placer, vamos a decir, totalmente inmediato, ¿tá? Podemos hablar también de las adicciones a los juegos videos, a la televisión, a las redes sociales, cuántos like, cuántos me gusta tengo, ¿no? Como para poder siempre ver, ser pendiente de la mirada de afuera y de cómo puedo yo sacar provecho y una satisfacción inmediata. Bueno, les anuncio que mientras estamos en ese camino vamos a seguir sufriendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad convendría estar centrado en el aquí y ahora. Y convendría, una vez que tenemos un evento doloroso, darnos el tiempo para poder vivirlo, experimentarlo. Pero como no lo queremos afrontar, ¿qué pasa? En realidad no lo sentimos, y si no lo sentimos no podemos llegar a la conclusión del para qué. Cada cosa en nuestra vida está acá para algo. Entonces, cuando yo tengo una decepción, cuando yo tengo un fracaso, vamos a decir, si yo no tomo el tiempo de sentir lo que estoy sintiendo ahí, ¿tá? Al frente justamente a ese desafío, no voy a poder transmutarlo, no voy a poder sacarle el beneficio. Y eso nos lleva a un sufrimiento porque estoy condenada a repetir las mismas cosas para aprender la lección. O sea que primero no hay que juzgar, las cosas no son buenas o no son malas, no sabemos lo que conviene para la evolución de nuestra alma. Muchas veces pensamos que las cosas son malas cuando en realidad pueden ser muy buenas. Yo, por ejemplo, en 2014 me encontraron este carcinoma en el cuello del útero y pensaba que era el fin del mundo, que era muy malo. Sin embargo, tuve una remisión y eso me permitió justamente poder compartir hacia el mundo la manera como he podido tomar conciencia y superar la enfermedad. Entonces, de algo muy doloroso a veces se saca un provecho muy grande. Y otra cosa, de todas las experiencias malas que podemos tener, en realidad
tiene como una semilla, la semilla de descubrir cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, por qué estoy acá. La vida tiene sentido y su vida tiene sentido. Las cosas que nos están ocurriendo tienen sentido. ¿tá? Entonces dejar un poco de querer estar en esa sociedad de hipervelocidad, de hipersatisfacción y de no tener resistencia, por ejemplo, a la frustración. ¿tá? ¿Por qué? Porque no nos paramos un minuto. Capaz que si nos pararíamos acorriendo la emoción que estamos sintiendo, podemos integrarla y una vez que la tenemos integrada, la podemos soltar. Y así se hace el camino de la evolución. Porque en realidad si yo no quiero sentir el dolor, ¿no? vinculado con una situación en particular, ¿qué pasa? Pasa que no lo quiero sentir, pero entonces siempre me viene como pinchando, porque en realidad se queda acá, en realidad está acá, entonces me pincha, y eso es el sufrimiento que perdura mucho en el tiempo. Es mucho más productivo, de alguna manera, sentir una vez por todo el dolor que contiene una experiencia, como para poder superarlo, para poder transmutarlo, ¿sí? Así que bueno, espero que fue bastante claro. Eso era porque generalmente nos resistimos y más nos resistimos a una situación y más nos enfermamos. Nos podemos enfermar físicamente, también nos podemos enfermar mentalmente. ¿Ok? O sea que conviene realmente posicionarnos, tranquilizarnos y volver el foco hacia uno mismo. Cuando hablo de eso en terapia, y ya estamos en el fin del año, y hablo muchísimo, los que vienen en terapia conmigo lo saben, sobre volver el foco hacia uno mismo. ¿Qué significa? Significa poner el enfoque sobre nuestro sentir, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos tomar una decisión justa en realidad. ¿No? Es como si nosotros perdemos mucho tiempo, por ejemplo, en mirar los demás, mirar la otra gente, y entonces es como si fuésemos a surfear, por ejemplo, ¿no? En una hora. Pero mientras intento tomar la ola, ¿no? y agarrar una cierta estabilidad, a su vez estoy mirando al otro en la ola del lado. Entonces, ¿cómo quiero encontrar yo mi equilibrio? ¿Cómo me quiero encontrar yo en mi eje si siempre estoy enfocada hacia la ola del otro? Es imposible, me caigo. Y para retomar la hora, para agarrar nuevamente esa estabilidad, me va a costar muchísimo. Porque en realidad, o sea, es empezar por uno mismo. El mundo es nuestro reflejo. Y que sea Platón, Sócrates, los más antiguos filósofos, Carl Gustav Jung, bueno, ahora después en Claudia Renville, Enrique Olvera, hay Christian Flesch, muchísima gente, ¿no? que demuestran justamente y que dicen que todo empieza por uno mismo. Por eso cuando yo me conozco, cuando yo tengo el control y cuando yo dejo de echar la culpa hacia afuera, puedo realmente transmutar mi realidad. Porque el milagro es ese, es que nosotros tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Claro. Pero también tenemos que saber bien lo que queremos crear. No se trata de andar a lo loco por la vida o aferrarnos y apegarnos a tal o tal cosa o intentando a toda costa lograr algunas metas o algunos objetivos. Que al final, incluso si lo podríamos conseguir, por ejemplo, el cuerpo perfecto, $1,000,000 en el banco. Realmente, si no hacemos ese trabajo interno, podemos tener $1,000,000 en el banco, podemos tener 3 apartamentos, podemos tener una empresa exitosa, podemos tener un cuerpo maravilloso, el cuerpo de nuestro sueño, pero en realidad es adentro.
falta, mientras yo no me alimente adentro, mientras yo no me pueda nutrir realmente por adentro, todo lo externo nunca me va a llevar a esa satisfacción. La satisfacción no está en el consumo de cosas externas. La satisfacción no está en la relación con los demás. Si yo no estoy satisfecha de mí misma, ¿cómo voy a poder justamente estar satisfecha de los demás? Es imposible, porque la falta de satisfecho hacia uno mismo se va a ver trasladado hacia los demás. Y después voy a reprochar a mis amigas, mira que yo a tal momento te escuché, a tal momento te ayudé, y vos ahora ¿por qué no estás? Y vamos a estar en estas pequeñeces que en realidad no nos trae ninguna satisfacción, pero al revés nos tira por abajo y nos mantiene en ese sufrimiento. Así que lo primero, yo pienso que si hay algo para bien retener, es la creencia en esa dualidad, la creencia en la separación, la creencia de que yo estoy separada del otro, de que yo estoy separada de la salud, de que yo estoy separada de la abundancia, de que yo estoy separada de mi jefe, de que yo esté separada de mis pacientes. No estoy separada de mis pacientes. Y por eso les quiero agradecer, porque en realidad a través de ustedes también yo me estoy sanando, porque de alguna manera yo tengo la creencia en esta enfermedad que me está apareciendo al frente mío. Si no, esa persona no vendría a consultarme a mí. Entonces, claro, ayudando al otro, me ayudo a mí y ayudo a toda la humanidad. Y es eso todo lo que tendríamos que empezar a hacer, ¿no? Tomar al 100% de responsabilidad, o sea que lo que vemos afuera son frutos de creencia de adentro. No puedo manifestar nada afuera que no tenga yo adentro. O sea que sí, tengo una enfermedad, obviamente que creo en la enfermedad, tengo la creencia de que la enfermedad existe. ¿Ok? Es un poco técnico, pero en realidad todo es creencia. Y si queremos cambiar, tenemos que cambiar también nuestras creencias. ¿Ok? La creencia es un pensamiento que fue como tantas veces repetido. Por ejemplo, la vida es una lucha, hay que luchar, la plata no cae de los árboles, hay que trabajar mucho para ser abundante. Es una creencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa creencia, ese pensamiento repetitivo que se cristalizó y que se vuelve como seguro para nosotros. Es algo que ya lo tenemos como asumido. Y después en la vida nos van a aparecer el mismo tipo de situación que nos hace sentir el mismo tipo de sentimiento y de emociones. ¿Okay? Entonces, si queremos cambiar realmente lo que sentimos nosotros, como lo sentimos, tenemos que cambiarnos, tenemos que cambiar esa percepción, estos lentes que tenemos de la realidad, que en realidad es mucho más lindo, la vida es mucho más fácil. Hay otro camino, ¿no? Mabel Katz, por ejemplo, habla de eso en el Ho'oponopono. Tenemos otros caminos como para poder alcanzar la felicidad. Y está disponible para nosotros todos. Así que bueno, si están acá, si se han encarnado, por los que creen en la reencarnación, es por algo y es por un proyecto maravilloso y grandioso. Así que solo escuchando los deseos de su propio corazón desde adentro van a poder saber cuál es su propósito de vida, por qué están acá. Y generalmente cuando estamos en una situación de sufrimiento que perdura, significa que en realidad no estamos en el lugar donde tendríamos que estar. Bueno, les dejo meditar sobre eso, puedo contestar a sus preguntas y les mando un abrazote de luz. Hasta pronto.